Nos vamos con el mensaje en Marcos 2, del 1 al 5, donde se habla de un tremendo milagro de una persona que estaba paralítica. ¿Amén? Usted debe conocer bastante bien esta historia, una historia bastante conocida, pero no por ello menos edificante y no por ello menos importante. Dice la palabra del Señor así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Verso 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Por favor, esto es súper importante. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Verso 5, que dice que al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Asiento, por favor, para que escuchemos la palabra del Señor y podamos entender lo que Dios quiere decirnos en esta tarde. Por eso es importante que nos reconozcamos, que podamos examinarnos y decir: sí, yo hoy día he llegado enfermo, yo hoy día he llegado con necesidad. Porque a través de eso Dios se puede mover y la palabra puede tener el efecto por el cual Dios la ha traído a cada uno de nosotros el día de hoy. Leímos nosotros entonces estos versículos que un poquito más extenso, terminan en el verso número 12, esta historia, porque después viene una controversia con los fariseos, y yo se la voy contando un poquito más adelante. Pero es súper importante entender que el Evangelio según San Marcos es el hecho que hoy día ya casi no se discute, que el Evangelio según San Marcos es el Evangelio que sirvió de base para que los otros evangelios, o sea, los evangelios de Mateo y de Lucas, pudieran ser escritos. Por esta razón, estos 3 evangelios se les denomina como evangelios sinópticos, o sea, evangelios similares. ¿Por qué? Porque el evangelio de Marcos fue la base, fue el fundamento para que estos evangelios se pudieran escribir. Entonces puede afirmarse que Marcos pone en su evangelio, en su relato, mucho interés en mostrarnos a Jesús como un hombre de acción, como un hombre que obraba, como un hombre que se movía rápidamente. Y esa es la razón de que Marcos intenta mostrar, o más que hablar, intenta que sea el mismo Jesús por sus propios hechos el que vaya mostrando realmente quién es Jesús, por sus propias acciones, por sus propios hechos. Ya él va a ir demostrando en su relato quién es el Maestro y quién es Jesús. Tal vez por eso, hermano, no habla mucho. Estamos en el capítulo 2 y en el capítulo 1 tampoco lo hace. Y es seguramente la razón por la que Mateo inmediatamente comienza a hablar de las obras, de las cosas que Jesús hizo, obviando el nacimiento de Jesús y otras cosas anteriores al inicio de su ministerio, y pasa enseguida a hablar del bautismo de Juan hacia Jesucristo. Ya eso habla en el capítulo número 1. O sea, deja de lado un poco el nacimiento, deja de lado un poco la concepción sobrenatural e inmediatamente comienza en el capítulo 1 a hablar del ministerio de Jesús y de las cosas que Jesús hizo en medio nuestro. Por eso es que es importante conocer que aunque los evangelios sean denominados evangelios similares o sinópticos, cada uno de ellos va mostrando la personalidad de Jesús de una manera distinta. Por eso es que no podemos nosotros obviar y decir, bueno, si tenemos 4 evangelios, es algo que está redundando, ¿verdad? Y yo voy a dejar de lado 3 y me voy a enfocar solo en uno porque este es importante. No, cada uno de los evangelios muestra la personalidad de Jesús de una manera distinta, con una mirada diferente. Por eso es que es importante que si nosotros queremos conocer realmente a Jesús, lo busquemos en su palabra, específicamente en los evangelios. ¿Amén? Bueno, en el relato de este evangelio, Marcos nos muestra que, a pesar de las muchas pruebas que Jesús da a los de su pueblo, no son ellos, sino un extranjero, o sea, no son los de la nación, no son los judíos, sino que es un extranjero, un soldado romano específicamente, el que declara abiertamente quién era Jesús, ahí en Marcos capítulo 15, verso 39, donde dice, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios cuando a Jesús lo están crucificando. ¿Por qué digo esto?
porque no fueron los de su propio pueblo, a pesar de los milagros, a pesar de las obras que él hizo en medio de ellos, no fueron ellos los que se dieron cuenta de quién realmente era Jesús, sino que tuvo que venir un extranjero, alguien que no era de la nación, específicamente un soldado romano, uno de los que participó, ¿verdad?, en la muerte de Jesús, el que tuvo que reconocer realmente quién era Jesús. Y a veces a nosotros nos pasa un poco que estando aquí, en cuerpo, pareciera que el resto de nuestros sentidos no están aquí. Porque si nosotros reconociéramos realmente quién está aquí, le daríamos la gloria a quien decimos que está aquí. Pero con nuestros hechos, nuestros actos, no respaldamos lo que nosotros decimos. Entonces nosotros podemos decir, nuestro hermano puede repetirnos muchas veces que Cristo está aquí, como él decía, pero si nuestro espíritu, nuestra alma, así como nuestro cuerpo no está aquí, difícilmente nosotros vamos a poder reconocerlo. Fíjate, entonces es importante que nosotros nos demos cuenta quién realmente está en medio de la iglesia, quién es el que gobierna la iglesia, quién es el que está aquí, quién es el que te conoce a ti y también me conoce a mí, que conoce tu necesidad y también conoce la mía. Por eso que ha traído una palabra, porque él sabe que hay una cierta, como decía el mensaje, una cierta parálisis en nuestra vida, que a lo mejor no es física. A lo mejor no es física, pero puede que sea espiritual. Y necesitamos de su ayuda para poder levantarnos de este lecho. Necesitamos de la ayuda de los que están a nuestro alrededor para poder levantarnos de este lecho y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que es literalmente que nosotros seamos personas sanas. Amén. ¿Ya? Dios quiere vernos sanos. Jesús vino a morir por nosotros. Por su llaga fuimos nosotros curados. Dice Santiago también que la oración de fe, o sea, si hay alguien enfermo, vengan a los ancianos de la iglesia, los ancianos oren por él, porque la oración de fe salvará al enfermo. O sea, constantemente Dios nos está diciendo a través de su palabra que Él no quiere que en medio de su pueblo haya gente enferma. Él nos quiere sanos, Él nos quiere sanar. Él está atento a sanar nuestras enfermedades. ¿Tenemos que pasar procesos? Por supuesto que sí. Si nadie está diciendo que no, nadie está diciendo que yo estoy enfermo, por lo tanto Dios no está conmigo. No estamos intentando decir eso. Estamos intentando decir que en medio de nuestra enfermedad Él está ahí. Amén. ¿Para qué? Para sanarnos. Ya, por eso es importante. Entonces, este milagro que nosotros acabamos de mencionar parece haber causado tal impresión a los que presenciaron o a los que estaban presenciando este acontecimiento, que nosotros lo encontramos en 3 de los 4 evangelios. O sea, para los escritores de los evangelios, este fue un acontecimiento que marcó seguramente un acontecimiento importante dentro de los milagros que Jesús hizo. Por algo aparecen 3 de los 4 evangelios. Hay milagros que aparecen solo en uno. Hay otros que aparecen los 4. Bueno, los escritores le daban una importancia mayor a ciertos relatos, a ciertos milagros de Jesús, por eso que lo establecieron en cada uno de los evangelios. Pareciera que este era muy importante. Pareciera que este milagro tuvo algo en particular que los escritores bíblicos lo dejan establecido en 3 de los 4 evangelios. Vamos a ver por qué. ¿Sabe por qué? Porque una de las razones es que este milagro tuvo lugar en Capernaum. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, además de que Pedro vivía en aquel lugar, allí Jesús hizo muchos milagros que admiraron a la población, pero que lamentablemente no lograron convertir a la gente. O sea, Capernaum era un lugar donde la gente era muy dura. ¿Amén? ¿Por qué digo esto? Porque la gente en Capernaum, como dice Malaquías 4:2, vivían bajo la presencia del sol de justicia, refiriéndose a Dios, pero sus corazones permanecían fríos. ¿Amén? ¿Sabe cómo permanecían los corazones? Fríos. Ahora nosotros podríamos hacernos la pregunta, ¿cómo están nuestros corazones hoy día? ¿No será que nos hemos convertido en una pequeña Capernaum? ¿Que vivimos bajo el sol de justicia? Pero que nuestros corazones, nuestro testimonio, nuestros hechos hablan de nosotros de una manera distinta. ¿Cómo está nuestro corazón delante de la presencia del Señor?
Vamos a empezar ahora a criticar a Capernaum y a darle duro a Capernaum porque eran personas, era un pueblo frío. Pero ¿y nosotros cómo estamos hoy día delante de la presencia del Señor? ¿Cómo están nuestros corazones? No en vano Jesús tuvo palabras muy duras para Capernaum. Por eso yo digo que era un pueblo duro. Jesús hizo muchos milagros, pero aún así sus corazones no lograron doblegarse delante de la presencia del Señor. Por eso es que una persona que no era del pueblo reconoce quién era realmente Jesús. Dice que verdaderamente era el Hijo de Dios. Tuvo que reconocerlo a alguien que no era de la descendencia del Señor. Tuvo que venir alguien de afuera a decir quién era Jesús. Y esa Capernaum, Jesús tuvo palabras sumamente duras, porque él dijo: Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. O sea, hasta el mismo infierno serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, ¿se acuerda lo que hablamos de Sodoma hace una semana atrás? De la iniquidad de Sodoma, de lo duro que fue Sodoma, por eso que Dios lo destruyó. Bueno, Jesucristo dice que si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, refiriéndose a Capernaum. O sea, imagínese lo que Dios vio en el corazón de aquella ciudad. Corazones fríos, corazones duros, corazones que no fueron receptivos, que veían los milagros del Señor, que seguían al Señor para poder recibir un milagro. Andaban detrás de Él. ¿Se acuerda lo que leímos al principio? Dice que cuando supieron que Jesús volvió a la ciudad, todos corrieron al lugar donde estaba Jesús. O sea, era gente, no faltaba gente para escuchar el mensaje de Jesús. No faltaba gente que corriera tras Él cuando Él aparecía en Capernaum. No faltaba el público, las entradas se vendían todas. Siempre estaba, como decimos hoy día, a teatro lleno o a estadio lleno. ¿Pero de qué le servía? ¿De qué le servía correr detrás de Él si sus corazones eran fríos? ¿De qué le servía estar donde estaba Jesús si sus corazones no se volvían a Él? Entonces cae de cajón la pregunta que yo tengo que hacerle a usted, que ya me hice a mí y que me vuelvo a repetir a mí mismo: ¿de qué nos sirve estar aquí si nuestros corazones están fríos? Seguimos, corremos detrás de Jesús porque sabemos que Jesús está aquí, pero ¿estamos aquí para qué? ¿Buscando qué? ¿Para escuchar qué? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos. Porque el corazón de Capernaum estaba frío delante de la presencia del Señor. Entonces nosotros tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Para qué estamos aquí? O más que estar aquí, ¿para qué seguimos a Jesús? ¿Esperando qué? ¿Para escuchar qué? Es que está en la iglesia de allá hay milagros, vamos todos para allá. ¿Para qué? ¿Para ser simples espectadores de las cosas que hace Jesús en otros? ¿Para gozarme de cómo Jesús hace milagros en otros mientras yo sigo, espera y buscando de un lugar a otro donde encontrarme con Jesús? Mientras mi corazón sigue frío delante de su presencia. Bueno, esos son los cuestionamientos, las preguntas que nosotros tenemos que realizarnos. Porque este fue un tremendo milagro. Fue un tremendo prodigio que el Señor hizo al ver la fe de un grupo de personas. Dijimos todos los rasgos negativos de Capernaum. Dijimos y repetimos las palabras de Jesús sobre Capernaum. Pero fíjese que en el seno o en el corazón de una ciudad pecadora, mala, perversa, con un corazón frío, nosotros encontramos en medio de esta ciudad un grupo pequeño de 4 hombres que eran muy distintos a los demás, pues poseían ciertas virtudes esenciales que todo cristiano debe poseer a la hora de seguir a Jesús. O sea, la situación puede ser muy mala, la situación puede ser muy difícil, pero siempre Jesús, siempre Dios se está reservando un grupo de personas que le creen, que lo siguen, que lo alaban y que van a ir detrás de Él, no solamente por los milagros, sino que van a ir detrás de Él con fe.
Van a llegar donde está Él con fe, no con corazones fríos ni duros, sino con corazones sensibles y con corazones apasionados por Él. Y es ahí donde nosotros tenemos que tomarnos, agarrarnos, porque la Biblia dice que donde más sobreabunda el pecado, porque la dureza del corazón también es un pecado, donde más sobreabunda el pecado, también ahí sobreabunda la gracia. Entonces, en el medio de una ciudad endurecida, con corazones fríos, lejos de Dios, que le seguían a Él seguramente por conveniencia, apareció un grupo de personas que le creyeron, que confiaron en Él y que a pesar de las adversidades que encontraron a la hora de acercarse a Jesús, porque había un montón de gente que impedía que ellos llegaran a Jesús, con uno de sus amigos enfermos, lograron encontrar la solución para que Jesús los viera y para que Jesús les sanara. Amén. Estas personas, de acuerdo al relato bíblico, encontraron, dice la Biblia, que eran 4 amigos que cargaron a uno, ¿verdad?, que estaba paralítico, y lo llevaron delante de la presencia del Señor. Estas personas tenían ciertas virtudes que cada uno de nosotros tiene que tener. O sea, para ser un cristiano verdadero, agradar a Jesús y poder caminar conforme a lo que establece su palabra y agradarle a Él, porque nosotros tenemos que intentar agradar a Dios. Para eso tenemos que tener fe, por supuesto, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros tenemos que buscar el agradar a Dios. ¿Usted viene aquí para qué? ¿Para agradarnos a nosotros? No, para agradar a Dios, porque Él dijo que era bueno que nos congregáramos. ¿Cierto? Él dijo, pero hace observaciones, no se congreguen como lo hacen todos. ¿Ya? No lo hagan como lo hacen todos por costumbre, porque venimos aquí, porque aquí nos sentimos bien, porque no hay nada que hacer. No, no lo haga por costumbre, venga aquí para agradar a Dios. ¿Se fija? Entonces, para eso no necesitamos, hermanos, grandes argumentos o traer grandes ofrendas. No, tenemos que llegar aquí con un corazón que pueda agradar a Dios. ¿Ya? Estos cristianos tenían ciertas virtudes especiales que yo se las voy a enumerar, que en este caso van a ser 4, pero son súper importantes. Primero es importante declarar que es una virtud. La virtud es importante en cada una de nuestras vidas. Porque cuando la mujer con el flujo de sangre, después de 18 años enferma, se acercó a Jesús, Jesús dijo algo súper importante. ¿Quién me tocó? Que salió de mi virtud. O sea, Jesús tenía virtudes, sí tenía virtudes. Jesús tenía emociones, sí tenía emociones. Y hasta el día de hoy Dios tiene emociones. Por eso cuando a uno lo critican porque dice, ay, que usted es emocional. No, cuidado con esa clase de crítica, porque Jesús lloró. Jesús tuvo virtudes, Jesús se alegró. Sofonía dice que nuestro Dios es un Dios alegre. ¿Qué son esos? Son emociones. Así que cuando usted le dicen, ay, que emocional usted, tranquilo, si no es malo tener emociones. El problema es cuando esas emociones se apoderan de nuestras vidas y provocan otras consecuencias. Pero no es el tema de hoy día. Pero sí necesitamos tener virtudes. Sí necesitamos como creyentes parecernos a Jesús. Y Jesús tuvo virtud. Y en un momento salió virtud de Él y eso permitió que una mujer fuera sanada. Amén. Es importante que nosotros tengamos esas virtudes. ¿Qué es una virtud? Para poder entender que necesitamos virtudes, necesitamos saber qué es una virtud. ¿Qué es una virtud? Este término, hermano, denota, escúcheme bien, una excelencia, o sea, algo bueno, de buen nivel. Una excelencia moral, motora, o sea, parte de nuestro ADN, que acciones rectas y también dignas. ¿Ok? O sea, una persona que tiene virtudes demuestra o habla de una persona correcta, de una persona digna. Jesucristo era correcto y también era digno. ¿Lo trató de simular? No. En su esencia Dios es correcto. En su esencia Dios es recto. ¿Ok? No es algo que se pueda tener y después se pueda... No, yo soy recto. Debemos ser correctos. Y hay diferencia entre la integridad y la honestidad. Por eso es que es importante que nosotros entendamos que tenemos que tener virtudes que nos ayuden a ser personas correctas y personas dignas en nuestro caminar. ¿Cuáles eran las virtudes que tuvieron estos hombres, 4 hombres,
que tomaron de una esquina a la camilla para llevarlo en la presencia de Jesús para que Jesús hiciera un milagro. ¿Cuáles eran esas 4 virtudes? 4 hombres, 4 virtudes. ¿Cuál era la primera y una de las más importantes? La compasión, que Jesús también la tuvo. Muchas veces al ver la multitud, ¿qué dice la Biblia? Que Jesús tuvo compasión de las multitudes. Estos hombres tuvieron compasión por su amigo. ¿Tenemos nosotros compasión? ¿Qué es la compasión? ¿Cómo puedo demostrar yo o cómo puedo yo examinarme y decir, sí, yo soy un hombre que tiene compasión o que no la tiene o que le falta o que definitivamente la estoy trabajando? ¿Qué es la compasión? Bueno, la compasión es un sentimiento de ternura, pero también de identificación ante los males de alguien. ¿Ya? La compasión es algo que me identifica con otro. Por ejemplo, estos hombres pues vieron a su amigo inválido. Esta palabra en el griego es un sentir, pero desde adentro, no es algo pasajero. Es un sentir desde el alma, desde las entrañas. ¿La compasión se tiene o no se tiene? Pero tiene que ver y va mucho de la mano con la empatía. ¿Tengo yo compasión por mi hermano que la está pasando mal? A veces no. A veces sí. A veces solamente por lo que yo estimo y a veces por los que no conozco no tengo tanta compasión. Bueno, estos hombres sintieron lo mismo que sintió Jesús, lo que hoy día nosotros llamaríamos dolor en el corazón, un dolor genuino, si queremos nosotros asemejarlo al Maestro. Entonces la compasión es algo que nace desde las entrañas y es ponerse sinceramente en el zapato del otro que está sufriendo. Entonces nosotros tenemos que buscar día tras día parecernos un poco más al Señor para poder tener y para poder sentir desde el fondo y tener estas virtudes que Jesús tuvo y que todavía tiene, porque Jesús sigue teniendo compasión por nosotros. La segunda virtud fue la confianza. ¿A qué me refiero? Que la confianza es la esperanza firme que se tiene de alguien o de algo, ¿ya? En el poder de Jesús para curarle. Esa fue la esperanza que ellos tuvieron. Dice la Biblia que la esperanza no avergüenza, ¿ya? Por lo tanto, el tener esperanza en que Dios me va a sanar no es algo malo, no es una tontería, no es algo pasajero. La esperanza tiene que estar permanentemente como virtud en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la esperanza no avergüenza. Entonces, cuando nos proponemos traer a almas necesitadas a Cristo, debemos confiar en que el Señor es poderoso para obrar el milagro de la conversión en aquellas personas. Por ejemplo, hasta el punto de contagiar con nuestra fe a las personas que están necesitadas, ¿ya? Muchas veces nosotros nos desalentamos pensando en que probablemente esas personas que escuchan el mensaje no nos harán caso. Pero ¿cómo nosotros podremos comunicar nuestra fe a tales personas? Bueno, hay diferentes maneras. El viernes, por ejemplo, hicimos alguna de ellas. Una de tantas que podríamos hacer. ¿Se acuerda? Ya, lo hicimos. No quisieron echar, pero lo hicimos igual. Y buscamos la forma, podríamos haber perdido la esperanza. Cuando nos cerraron la puerta, podríamos haber dicho, nada que hacer, retirémonos. ¿Sí o no? Pero tuvimos esperanza. Usted dice, tal vez no quiero ir más a la iglesia, y sigue viniendo. ¿Por qué? Porque sigue teniendo esperanza. La esperanza en Jesús, de que Jesús puede hacer algo. Por eso que es importante, hermano, que nosotros tengamos racionamiento de las cosas que pensamos, que hablamos y que decimos a los demás. ¿Por qué? Porque si llega alguien a mi lado y me dice que está enfermo, yo lo primero que tengo que hacer no es recomendarle a un médico de excelencia. Lo primero que tengo que hacer es decirle que Jesús tiene poder para sanar, que Jesús tiene poder para cambiar, que Jesús tiene poder para transformar. Después le recomiendo al médico, pero mi esperanza es que Jesús a usted le puede sanar. Nosotros sabemos que aquí hay gente enferma, en el espíritu y también en su carne, lo sabemos. Y seguimos insistiendo, seguimos los que predicamos, seguimos teniendo esperanza
de que al finalizar esta palabra, de que en medio de la palabra, de que en la imposición de mano, de que al terminar el culto Jesús le puede sanar. Por eso es que predicamos tanto, porque tenemos esperanza en que Cristo sana. ¿Qué es eso? ¿Qué es la esperanza? Una virtud. ¿En quién? En Él. ¿Estos hombres tuvieron esperanza? Sí, por eso lo llevaron. Tuvieron esperanza en que Jesús lo podía sanar. ¿Viene usted hoy con esperanza? No la pierda. Es una virtud valiosa. ¿Tiene esperanza en un milagro? No lo pierda, porque es una virtud valiosa. La esperanza no le tiene que avergonzar. La esperanza nos tiene que llevar cotidianamente, periódicamente a Jesús. ¿Está usted en el dolor? Jesús le puede curar. ¿Está usted enfermo? Jesús le puede sanar. Si está usted aquí, es porque Jesús le trajo hasta aquí. Y porque Él quiere y puede hacer algo en usted. Jesús, hermano, es nuestro mayor ayudador, es nuestro mayor médico, el médico del alma. Y ha obrado maravillas en Capernaum al paso de los años, de los siglos, y el día de hoy también sigue obrando milagros mediante la preciosa presencia del Espíritu Santo en nuestros medios. ¿Podemos comenzar a enumerar milagros que Dios ha hecho? Por supuesto que sí. No lo vamos a hacer para no dilatar más el mensaje. Pero Jesús, la esperanza en Jesús, tiene que ser uno de nuestros mayores alientos para mantenernos en pie. No solo nosotros, sino para mantener a los de nuestro entorno en pie. Esperanza. Compasión, esperanza. Son las virtudes, son las bases para que ocurran los milagros. Compasión, esperanza. La tercera, que a nosotros nos falta mucho, es la colaboración, o como podríamos decir en nuestros días, el trabajo en equipo. ¿Qué es la colaboración? El trabajar con otros o con otras, u otras personas, en singular o en plural, en la realización de una obra. La colaboración, el trabajo conjunto. Un solo hombre no hubiese sido capaz de poder llevar al paralítico a la presencia de Jesús. ¿Sí o no? Ya, a lo mejor lo hubiese podido llevar cargando. ¿Hubiese podido llegar a la presencia de Jesús? No, porque decía el relato bíblico que la gente había llenado la casa e impedía que más personas se pudieran acercar a él. ¿Decía eso o no? Ya. Y por ende no hubiese podido llegar temprano, porque cuando la gente supo que Jesús estaba ahí, corrió a la presencia de Jesús. ¿Uno solo podría haber corrido con el paralítico encima de la presencia de Jesús? No, imposible. Por lo tanto, fuese como fuese, el paralítico hubiese quedado fuera de la visión y de la posibilidad de acercarse a Jesús para que Jesús hiciera un milagro. O sea, no se puede. Y aquí una vez más volvemos a decir, siempre se nos dijo que era malo tener amistades en el Evangelio. ¿Se acuerdan? Ya, y la Biblia nos ha enseñado a lo largo al paso de los años que siempre es bueno tener a alguien a nuestro lado, a lo menos a uno. Porque si uno cae, ¿qué es lo que hace el otro? Entonces, un solo hombre no habría podido llevar al paralítico a Jesús. ¿Estamos claros con eso? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? Amén. Entonces, muchas veces el espíritu de colaboración o de trabajo en equipo con otros creyentes, no con la gente del mundo, con otros creyentes, es un medio muy eficaz para traer un alma deteriorada a Cristo o enferma. Pues el testimonio de varios es mucho más eficaz que el de una sola persona para poder contagiar a esa persona que traemos a Cristo, en que Cristo puede sanar. Nuestros hermanos pueden tener defectos, por supuesto que sí, pero si son creyentes sinceros, nada debiera impedir nuestra colaboración para con ellos. ¿Amén? Entonces es importante esta otra virtud, la colaboración. Solos no vamos a poder llegar a ninguna parte. Por eso es que Dios, cuando crea a la mujer, hace al hombre, crea a la mujer, ¿qué es lo que dice Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Por eso es que le crea una ayuda idónea, para que el hombre no esté solo. No es bueno que la pareja esté sola. Por eso es que Dios les envía hijos, para que la familia se pueda ir constituyendo. Entonces Dios nunca ha querido que nosotros estemos solos. Porque generalmente las personas que en el Evangelio, digo yo, que están solas, cuando caen difícilmente podrán tener a alguien que le levante.
Ahí van a decir, ay, que a mí me levanta el Señor. Ya, si no puede cumplir con la palabra, seguro lo va a levantar el Señor. Si los ángeles quisieran venir a predicar la palabra, ¿y qué dijo Dios? Ustedes la predican. Si el Señor dijo, si uno se cae, el otro lo levanta. ¿Por qué? Porque no podemos estar solos, po. Entonces, nosotros tenemos que tener en nuestras vidas una virtud. Esa virtud es la colaboración. Y la colaboración tiene que partir de la casa de Dios. Porque si no somos capaces de cumplir estos requerimientos dentro de la casa de Dios, menos lo vamos a poder cumplir afuera. Por lo tanto, debemos ser colaborativos en las cosas que hacemos para el Señor. ¿Amén? Amén. Específicamente cuando se trata de traer a alguien a los pies de Cristo para que Cristo le sane. Amén. Traemos a la gente aquí porque sabemos que Dios le sana. Salimos a predicar a la calle porque queremos que Dios sane a las personas que están afuera. No salimos solos, salimos en grupo, porque mientras uno predica a viva voz, hay otros que están predicándole personalmente la palabra a aquellos que pasan. Entonces hacemos un trabajo colaborativo para que la gente crea. ¿Qué cosa? Que Jesús todavía puede sanar. ¿Amén? Me voy con el cuarto y último, que también es una virtud de la cual nosotros carecemos mucho, y es el ser cuidadosos. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? O primero, ¿qué es ser cuidadoso? El ser cuidadoso simboliza el ser diligente o solícito en el ejecutar con exactitud algo. O sea, el ser prolijo, diligente en hacer o ejercer alguna acción con exactitud, o sea, con mucho cuidado. ¿Por qué digo esto? Porque si esta virtud no hubiese estado en estos 4 hombres que llevaron al paralítico, seguramente la consecuencia no hubiese sido un milagro. Imagínense esto, por favor, hagamos un poco de ficción. Imaginemos a estos hombres sin esta virtud de ser cuidadosos. ¿Qué es lo que hubiesen tratado de hacer con la camilla? Lo que hacemos nosotros en todos lados, ¿cierto? Hubiésemos llegado con permiso, tratando de, permiso, abra, que venimos con un enfermo. Es lo que hubiéramos hecho, ¿no? O sea, sin falta de cuidado. Entonces, no trataron ellos de meter al enfermo en medio de la multitud, abriéndose paso en la multitud, empujando a los demás, o a grito, como lo pudieran haber hecho en algún momento. Ellos no lo hicieron así, no lo hicieron a la fuerza. No utilizaron la brutalidad para llevar a un enfermo a Jesús. Ellos utilizaron el cuidado, fueron cuidadosos. Con ello, si ellos hubiesen llegado a los empujones, seguramente hubiesen perjudicado a muchos de los que estaban oyendo la palabra, distrayéndolos de la palabra, que era lo más importante. Jesús estaba predicando, estaba hablando de la palabra. Esos hombres hubiesen llegado a empujones, tratando de meter al enfermo. ¿Qué hubiesen hecho? Perjudicar a mucha gente que estaba oyendo la palabra. Seguramente hubiesen provocado un altercado. ¿Y sabe qué es lo que es peor? Seguramente le hubiesen provocado un daño mayor al enfermo. Entonces estos hombres necesitaban ser cuidadosos. Por eso, hermano, hermana, cuando lleves el mensaje a tu casa, a tus vecinos que no son convertidos, tienes que ser cuidadoso. Hay que ser cuidadosos. Porque si no somos cuidadosos, en vez de mejorar a un enfermo, en vez de sanar a alguien que necesita de Jesús, lo que vamos a hacer es provocar lo contrario. ¿O no? ¿No nos ha pasado alguna vez? Vuelvo al ejemplo del día viernes. Si nosotros no hubiésemos sido cuidadosos, y es más, no hubiésemos sido humildes, nos sacan de ahí, patita, para que te quiera. ¿Sí o no? ¿Por qué? Es que aquí debería yo explicarle un poco lo que pasó el viernes, porque a lo mejor están... ¿Qué pasó el viernes? ¿Les cuento? ¿Amén o no? No, son copuchentos. Ya, pues ¿les cuento o no les cuento? No, pero es que con ese ánimo no dan ganas de contar nada. ¿Ya les cuento o no? Fuimos el viernes al hospital acompañando al grupo de misericordia, al Sotero del Río. Llegamos allá, así, pues inflado, aquí venimos nosotros.
Yo entré un poco medio molesto porque afuera del hospital, 11 de la noche, afuera del hospital, pues de la urgencia, un grupo de hermanos con parlantes y gritando muy fuerte, a mí me incomodó. ¿Ya? A los demás a lo mejor no, a los demás se gozaron por eso, bien, por eso que digo que es un tema mío, no de todos. Me incomodó porque gritaban mucho. Y si yo fuera con un familiar a una urgencia, preocupado, tal vez en peligro de muerte, lo que menos quisiera es que alguien esté fuera gritando, de lo que sea. Pero bueno, es un tema mío, ¿ya? No tiene por qué usted ser igual que yo, y si usted pensó distinto, no es que usted esté mal, ni yo tampoco estoy mal, son temas personales. Llegamos allá, pues nos estacionamos, salimos, nos bajamos con mesa, con cama y petaca, éramos hartos, éramos 18 parece, ¿no? 19, ¿con el Señor o sin el Señor? 20 con el Señor. Y llegamos allá, pues, y ¿a dónde nos instalamos? Pues, ¿dónde? Diga usted dónde nos instalamos, qué es lo mejor, ya instalémonos, pues no alcanzamos a instalarnos y nos estaban echando. No, que no pueden estar acá. Y todos mirándonos, pues sí, ya, pues, ¿y qué hacemos? No, si se tienen que ir, si no pueden estar acá. No es que tenemos permiso, no, acá no valen los permisos, no pueden estar acá. Si nosotros los dejamos a ustedes acá, al interior del recinto, todos los que están allá afuera, hablando de su misma fe, se nos van a venir en contra nuestra, dijo el personal de seguridad. Y si ellos se nos vienen en contra nuestra, nos provocan un problema dentro del recinto, que es lo que nosotros tenemos que evitar. Así que lo lamento mucho, le piden disculpas a su Dios por lo que estoy haciendo, dijo el guardia. Súper respetuoso en todo caso. O sea, no, nada que decir de eso. Y nos fuimos, pues, y teníamos que irnos. Después llegó otro. Y otro. Y nosotros no nos queríamos ir. Pero no nos queríamos ir porque nos descolocó lo que él nos dijo. O sea, a mí, no sé a los demás, pero yo quedamos como que, ¿qué hacemos ahora? Pero fuimos cuidadosos. Y empezamos a buscarle por la buena. ¿Y qué pasa si dijo la hermana, ¿y qué pasa si yo le muestro el mensaje que tengo de autorización? Ya, bueno, a ver, muéstremelo. ¿Y qué pasa si nos deja esta única vez y nosotros la próxima vez nos aseguramos de pedir permisos más elevados y venimos con otras autorizaciones? Y usted no nos dejaría que trajimos tantas cosas para comer que llevarnos esto sería un perjuicio para la gente que está acá. Si nosotros no traemos parlantes, no traemos nada, solamente queremos venir a compartir. Ya, déjeme ver. Y empezó a llamar a uno y a otro, llamaban por teléfono, hasta que ya, por esta vez se van a quedar. Pero porque fuimos cuidadosos, yo tengo la seguridad de que si le echamos la caballería encima, estamos afuera. El pastor Israel hubiera visitado la comisaría del lado, pero no como funcionario. Entonces, y nosotros también, pues si íbamos con él también. Entonces, se fija que el ser cuidadoso a veces, por eso es que el Señor dijo, sean humildes, ¿como quién? Como una paloma. Humilde, o sea, no es hacerse el leso, sino que humilde. La humildad, hemos hablado otras veces de la humildad. Entonces es importante que nosotros entendamos que el ser cuidadoso es una virtud que nos va a traer muchos beneficios. Estos hombres fueron cuidadosos. Planearon una estrategia para llevar a su amigo. O sea, prepararon un plan para llevar a su amigo a la presencia de Jesús. Subir a la terraza y abrir como una escotilla, una abertura en el techo, seguramente en aquel tiempo era fácil, no era tan difícil como hoy. Pero aún así planearon una estrategia. Y cuánto más cuidado, hermano, que junto con esos hombres debemos también tener nosotros, para no escandalizar con nuestras palabras o con nuestros hechos imprudentes a las almas que están enfermas. Porque somos nosotros especialistas en decirle a alguien que está enfermo, o a veces ni siquiera decirlo, pero sí a pensarlo, en creer que algo hizo esa persona para estar enfermo. Sin tener compasión, porque cuando anteponemos nuestro criterio a la compasión, ya no tenemos compasión. Entonces, cuando alguien llega enfermo y nosotros pensamos, sin decirlo, quizás qué fue lo que hizo este o esta que está enfermo, automáticamente nos deja o nos demuestra que no tenemos compasión.
porque no tenemos misericordia por aquel que está enfermo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es no ser imprudentes para mostrar lo que Jesús es hoy día en mi propia vida, porque Jesús no va a bajar de arriba para mostrarse, porque ha permitido que en su infinita misericordia usted y yo nos convirtamos, seamos discípulos, seamos seguidores, personas que puedan mostrar lo que Jesús es al mundo que está perdido. Por lo tanto, nosotros, hermanos, tenemos que manifestar y vivir estas virtudes para poder ser hechos verdaderamente hijos de Dios y para también, junto con eso, poder testificar lo que Cristo es y lo que Cristo hizo y lo que Él está haciendo hoy en día. Entonces, para que en nuestras vidas, en nuestro entorno, haya milagros, nosotros tenemos que tener ciertas cualidades, ciertas virtudes, que yo le acabo de mencionar, se las voy a repetir ahora al terminar. Pero tenemos que buscar nosotros el parecernos más a Jesús y dejar de parecernos tanto a nosotros mismos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y las cosas que hacía antes en la carne, ya no las hago. Porque he pasado de muerte a vida. Antes estuve muerto, hoy estoy vivo. Hoy soy diferente a como era antes porque ya no estoy viviendo yo, Cristo está viviendo en mí. Y si Cristo vive en mí, tengo que tener estas virtudes que el Maestro tuvo para contagiar y para ayudar a otros que están enfermos en el alma, en el espíritu, partiendo por los de mi propia casa, para que puedan acercarse y conocer a este Cristo que un día me cambió y también me transformó. Amén. Por lo tanto, estas virtudes, la compasión, la esperanza y todo lo que nosotros hablamos, el trabajo en equipo y también la última que manifestamos respecto al cuidado, tienen que estar en nosotros para que realmente los milagros puedan existir. Póngase de pie. Si nosotros, hermanos, contamos en nuestras vidas con la compasión, virtud número 1, con la confianza, virtud número 2, con la colaboración y el cuidado, podremos, escúcheme bien, algo que tanto queremos nosotros, podremos ser diferentes y causar un impacto en medio de una localidad tan o más perversa y endurecida que la propia Capernaum. Hoy día estamos en medio de una localidad, de un entorno duro, que no quiere nada con el Maestro, que no quiere nada con Jesús, que se ha preocupado de multiplicar el pecado, la maldad, se ha preocupado de endurecer su corazón con el mensaje de la cruz. Pero en medio de este entorno, Dios ha guardado a un grupo de personas para que puedan seguir los pasos del Maestro y puedan contagiar con el bien a aquellas personas que viven en el mal. La luz en las tinieblas prevalece. Aunque las tinieblas no la comprendan, la luz jamás podrá ser vencida por las tinieblas. Si usted ha sido llamado a la luz, practique el bien. No practique el mal. No se contamine, no caiga, no persiga, no caiga en esta bola de nieve que constantemente está llevando a las personas a endurecer mucho más su corazón. Porque la multiplicación de la maldad está haciendo que las personas se enfríen día tras día. Pero ahí Dios le ha puesto a usted. Ahí Dios le ha puesto a usted. Ahí Dios ha puesto a esta iglesia para que podamos llevar la luz del Evangelio. Para que llevemos y en nosotros mismos anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido puestos ¿para qué? Para llevar las virtudes de aquel. Virtudes que también tienen que estar en mí, porque ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Es que yo necesito milagros, lo va a tener. Es que necesito ser transformado, hermano, lo va a hacer. Pero entienda que ya no vive usted. Es Cristo el que vive en ti. Es Cristo el que vive en mí. Y si tú quieres agradar a Dios e ir por el mundo anunciando las virtudes de aquel, tienes que convertirte en un testimonio vivo, en un ejemplo vivo de lo que Jesús es. Y para eso tienes que tener estas virtudes. Vamos a orar.
Vamos a orar, porque esto no es tarea fácil. En medio de una sociedad tan pervertida y tan dura, no es fácil poder construir virtudes. Pero cuando estamos en Cristo las cosas son distintas, van a ir de una manera diferente. Y vamos a cerrar orando.